Buenas noches, mi nombre es Alex Nicolás Moyano Ríos. Actualmente estoy cursando en el programa de Ingeniería Industrial. A continuación vamos a dar solución a la tarea número 2, el ejercicio número 4, que se llama Construcción y Análisis de Gráficas MRU-MUA. Bueno, a continuación nos dice que demos ingreso de interacción con un simulador, que es un simulador de movimiento rectilíneo, en el cual nos dice que identifiquemos los diferentes elementos que nos permiten ajustar los valores iniciales a las variables como lo son posición inicial, que es x0, velocidad inicial, que es v0, y aceleración, todo esto a través de deslizadores. Entonces, ¿qué nos pide el ejercicio? Podemos ver que tenemos un cronómetro que indica el tiempo de simulación y este se detiene por defecto en el segundo 11. Entonces lo que nos dice es lo siguiente, que ajuste los deslizadores de los valores de posición inicial x0, velocidad inicial v0 y aceleración a según los datos indicados a continuación. Posición inicial x0, entonces acá son los metros, nos dice que es 0.0. Ya lo tenemos acá puesto, 0.0. Sí, sí. Luego nos dice que la velocidad inicial, el a v0, que son los metros sobre segundo, tomemos el último dígito del número de nuestro documento y usarlo como una parte entera de la velocidad inicial. En el la parte decimal la elegirse, entonces mi número de cédula termina en número 9. La parte decimal que yo elegí fue 9.4. Entonces ya tenemos nuestro valor acá. Ahora nos dice, ahora nos dice el ejercicio que la aceleración inicial la tomemos como 0.0 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces la tomamos 0.0 sobre y le damos reproducir. Pues a medida que va avanzando nuestro simulador, nos va arrojando gráfica, datos acerca del desplazamiento, sobre el tiempo, la velocidad. Entonces, ¿qué nos dice que hagamos con estos datos? Que terminado, que nos apenas nos diga animación detenida, le debemos exportar datos a nuestros documentos. Entonces acá, como yo ya tengo mis tablas, ya las exporté, esto nos bota un archivo Excel, entonces no le va a dar es exportar datos. Entonces, volvemos acá y vemos el segundo punto que nos dice el ejercicio. Entonces nos dice que realicemos la misma instrucción anterior, cambiando solo el valor de la aceleración por un valor mayor a cero. Entonces dice que el valor es libre a la elección. Yo elegí la aceleración en un valor de 3.3. Acá lo tenemos. Igual tenemos nuestra velocidad inicial, 9.4 metros sobre segundo al cuadrado. Y le vamos a dar reproducir. Pues a medida como va avanzando nuestro simulador, nos va arrojando datos completamente diferentes a la anterior. Listo, entonces tenemos pasados nuestros 11 segundos que dice nuestra animación detenida. Entonces tenemos nuestra tabla de valores. Igual, le damos a exportar datos y pues esto nos descargará dos tablas con diferentes datos que a continuación voy a mostrar. Entonces, para, para aceleración A igual a 0.0 metros sobre segundo al cuadrado, tenemos esta siguiente tabla con nuestros valores, una velocidad constante de 9.4 y una aceleración de 3.3 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces acá ya lo vemos, nuestras dos tablitas. Entonces, ¿qué nos pide hacer con ello? Pues, ¿qué nos pide hacer?
Entonces él nos pide que realice una gráfica en la aplicación MATLAB de posición en función del tiempo, X versus T. Entonces vamos a abrir nuestro navegador y vamos a buscar aquí nuestro MATLAB, que ya lo tenemos acá. Entonces esta aplicación se basa bajo comandos. Entonces, ¿qué comandos podemos utilizar? Entonces nos dice que primero tenemos que hacer dos gráficas. Una en base a la aceleración 0,0 metros sobre segundo al cuadrado y otra sobre la aceleración escogida yo, que fue 3,3 metros sobre segundo al cuadrado. Nos dice que realicemos una gráfica, este también es un simulador de gráficas, que nos proporcione unos datos y pues sobre todo que nos dé una gráfica como tal. Entonces, ¿qué dice la siguiente? Entonces, que primer comando que podemos utilizar es por ciento, y ponemos datos de la tabla. Datos de la tabla. ¿Listo? Entonces, en los datos de la tabla, entonces vamos a irnos a nuestra tablita anterior y nos dice que es X sobre X versus T. Entonces, del tiempo lo conocemos. Entonces, el tiempo sabemos que es T igual, ¿sí? T igual, sabemos corchete y miramos el tiempo en la siguiente aplicación. Entonces, copiamos todo el tiempo que es de 0 a 10. Entonces, vamos a copiar acá de 0 a 10 nuestro tiempo. Cerramos el corchete y ponemos punto y coma para seguir graficando. Entonces, ahora, ¿qué nos dice? Que entonces ya tenemos el tiempo, necesitamos ahora que el X. ¿Qué es X? Son los segundos. Entonces miramos nuestra tabla de valores, nos dice que S igual a, entonces copiamos todos nuestros valores dados por esta tabla, abrimos el corchete y todo con coma, cero coma, para que el sistema entienda y vuelve otra vez punto y coma. ¿Qué procede a esto? O sea, ya tenemos nuestros valores en nuestra aplicación. ¿Qué procede a esto? Entonces, volvemos a poner nuestro porcentaje. Como ya el porcentaje es para ingresar datos, entonces acá volvemos y le damos porcentaje. Ah, se me perdió el porcentaje. Listo, le damos porcentaje y le escribimos crear tabla, perdón, crear, digo, perdón, tabla no, sino crear la gráfica. Ay, se me activó la mayúscula, crear la gráfica, crear la gráfica y ponemos los siguientes comandos. Entonces, plot, que viene siendo como impresión o sea, que plasme la siguiente información. Ponemos plot, uy, ahí nos salió algo, como los archivos que vemos. Entonces, ¿qué vamos a programar ahí? Entonces, entre paréntesis vamos a meter nuestras variables, que son las siguientes. O sea, tiempo y segundos. Y esto lo graficamos bajo este número. Cerramos nuestro corchete. Y entonces volvemos, o sea, para darle una orden a
a a nuestro comando. Acuérdense de poner punto y coma. Debemos poner el porcentaje. Recordemos eso, porcentaje. Y volvemos. Se nos dice que, o sea, para conocer para conocer, o sea, para que nuestra gráfica sea más clara, le vamos a indicar que dibujen o sea, dibuja una línea con marcadores, dibuja una línea con marcadores. O sea, estos marcadores son los que nos va a indicar de círculo. O sea, nos va a indicar un punto exacto de lo que nuestra tabla de gráficos nos acaba de decir. Entonces, en cada punto. Listo, seguido de esto, tenemos acá ya, pues vamos a ponerle un título. Title, acá sale función title, título. Y vamos a poner posición en función del tiempo. Entonces acá ponemos tacata y ponemos posición en función del tiempo. Entonces acá, este no es este. Por, no, este carácter no es. Creo que es este carácter. Tenemos que tener en cuenta todos estos caracteres que para mí son muy difíciles de sacar en este computador, entonces me toca copiarlos. Entonces, necesitamos acá poner estos marcadores. Entonces, vamos a poner nuestro título. Entonces, ponemos posición en función del tiempo. Posición en función del tiempo. Vamos a copiar este y lo sacamos. Listo. Ahí ya nos apareció moradito, entonces nos aparecía rojo, significaba que estaba mal, pero es que estos caracteres son difíciles de sacar. Bueno, entonces seguimos. Entonces ya tenemos el título de nuestra gráfica. ¿Qué prosigue? O sea, necesitamos a darle como instrucción en el eje X. Les ponemos X label, que es en un plano cartesiano, sería la posición vertical. Y ponemos que es el tiempo S. Entonces, copiamos igual esto. Bueno, yo lo copiaría todo completo y lo pondré acá. Y le cambiaría solo los valores que tienen adentro. Entonces acá le hago acá. Ay, perdón, perdón. Y acá. O sea, le dijimos que en el eje X vamos a tener nuestro tiempo que es segundos. Como ya sabemos, es el título que le estamos dando a a nuestra gráfica. Entonces ahora en en el eje Y, ¿qué debemos poner? ¿Qué título debemos poner? Entonces tal cual. Y label y posición M, que es nuestra posición, nuestros datos de X. Entonces, ¿qué procede ahí? Entonces le damos como última opción, esta opción que se llama grid, grid, grid on, grid on, grid, grid on y punto y coma le damos. Y nuestro porcentaje
que también me toca copiarlo porque en mi computador es muy difícil de encontrar. Entonces le damos copiar y le decimos como última orden, añade una cuadrícula a la gráfica. Cuadrícula a la gráfica. Listo. Entonces le damos enter y ya nos arroja acá nuestra gráfica con los valores dados. Nos dice que el tiempo, pues nos dice que en el segundo uno, que podemos dar zoom, en el segundo uno nos arroja que la posición es de 9.4. Entonces, si le damos zoom, podemos notar que está más bajito del 10. Podemos notar, entonces ahí nos dice que es 9.4. En la posición número 2 nos dice que 18.8. Pues acá podemos ver que está más bajito del 20. Entonces nos concuerda y nos da nuestra gráfica en MATLAB. Entonces, volvemos acá. Esto es cuando nuestra aceleración es 0.0. Acuérdense que todo lo tomado de la tabla de valores que nos exportó nuestra simulación, lo anotamos según lo que nos piden los ejercicios. Entonces, sencillo, ahora seguimos con el siguiente punto que nos pide. Entonces nos dice que realice una gráfica en función del tiempo igual B versus T. Entonces B versus T. Entonces, como ya tengo mis valores copiados, solo voy a cambiar cosas muy pequeñas, como lo son datos, que ya sabemos. Entonces acá buscamos en nuestra gráfica B versus T, cerramos nuestra figura y entonces acá nos dice escriba exactamente lo mismo que ya tenemos nuestro valor, entonces vuelvo y le doy copiar. Entonces, ¿qué datos de la tabla nos pide? Pues el tiempo y la velocidad, que la velocidad pues cogida por mi último dígito de la cédula, entonces 9.4. Igual hacemos lo mismo. T igual sabemos que el tiempo es el mismo de 0.1 hasta 10 y la velocidad es de 9.4, que es la misma siempre. Igual, ponemos crear gráfica, plot y dibujan en línea con marcadores de círculo en cada punto, esto para indicarnos. Le damos enter. Acá tuve un error, ya me di cuenta del error. Que este plot, acuérdense que como le di una orden, entonces le podemos dar. Pero entonces acá ya no le puedo dar, entonces vuelvo y copio esto. Está este plot, le damos acá, ya. Así podemos decir. Acuérdense que el porcentaje nos indica una orden a nuestro comando de la aplicación. Entonces, después de esto le damos enter y miramos nuestra gráfica. Ya nos arrojó la gráfica, como ven. Entonces, igual vamos a hacer comparación con lo que los datos que vimos y con lo que nos aparece en la gráfica. Entonces nos dice que en tiempo, igual de 0 a 10, nos dice que en el segundo uno tenemos 9.4. Sabemos que en esta gráfica la función es lineal porque la velocidad va a ser la misma. Entonces aquí lo pudimos ver. Pero la aceleración, como ya lo saben, nuestra aceleración es de 0.0 sobre metro sobre segundo al cuadrado. Entonces seguimos con nuestra gráfica, seguimos con el siguiente punto, en el cual nos dice, realice también una gráfica de aceleración en función del tiempo A versus T. Entonces A versus T.
Esta gráfica es diferente. Bueno, esta gráfica sí es diferente y nuestros valores también van a ser diferentes. Nuestros comandos van a ser diferentes porque tendremos que darle la aceleración, acordémonos de eso. Entonces venimos acá a nuestro MATLAB, cerramos nuestra figura, está nuestra lista de comandos. Como yo lo tengo copiada, entonces le damos control V. Entonces, como sabemos que es A versus T, entonces T lo conocemos que es el tiempo que dura nuestra simulación. Entonces decimos datos de la tabla, T igual a 0, ponemos nuestros datos. Sabemos que nuestra aceleración es constante. Entonces, ¿cuál es nuestra aceleración constante? Cero. Ponemos que nuestra letra, o sea, acá dice letra T, que la aceleración sea escrita por la letra T, y le decimos la orden de crea un vector de cero del mismo tamaño que T. ¿Por qué? Porque pues nuestra aceleración es constante, ya lo saben. Entonces le damos Enter para mirar nuestra gráfica y podemos ver acá nuestra gráfica, que nuestra aceleración y tiempo en tiempo es la misma siempre. Eso con nuestro primer ejercicio, nuestra primera simulación de, de aceleración inicial 0.0. Entonces vamos a hacer las de aceleración 3.3, que fue el valor que yo escogí. Entonces vamos a hacer el siguiente, que es aceleración 3.3. Entonces, ¿qué cogemos? Ya sabemos nuestros comandos para graficar. Entonces, ¿qué hacemos? Tal cual. Datos de la tabla. Tenemos los datos de la tabla, el tiempo y la velocidad en nuestro tiempo y velocidad. Perdón, es X versus T. Perdón. Si es X versus T, no, acá me he equivocado. Entonces voy a buscar el de X versus T. Lo tenemos acá. Disculpen acá. Toca estar muy pendiente de eso. ¿Podemos borrar? Podemos borrar hasta acá. Creo que es hasta acá que podemos borrar. Y sabemos nuestros datos de es tiempo. Sabemos que el tiempo es el mismo. Y nuestra aceleración, que en esta vez sí varía. Esta vez sí varía nuestra aceleración. Entonces sabemos que nuestros valores, anotamos estos valores en la tabla, en valores sacados de nuestra tabla exportada y vamos a dar al análisis. Entonces vemos que es como un estilo de parábola. La posición en función del tiempo varía ya porque nuestra aceleración inicial es diferente a la anterior. Es que variaba en un sistema ascendente en el cual nos dice que cuando esté en el segundo 2 1 podríamos decir acá, este va a estar en la posición 11.7. Acá podemos ver estos puntos que nos dan los valores exactos. Entonces, cuando esté en el, en el segundo 2, ¿cuál va a ser su posición? Serían 25.47. Esto es lo que avanzaría nuestro motociclista variando nuestra aceleración inicial. Entonces, podemos ver que es como un estilo de parábola. Seguimos con los datos. Cerramos acá. Y ahora vamos a averiguar lo que es eh, velocidad versus tiempo. Entonces, igual tenemos ya nuestros comandos listos. Volvemos, anotamos.
Y ya sabemos que para hallar nuestra velocidad multiplicamos el, la velocidad por la aceleración. Entonces, esto nos da una velocidad de que cada vez que va aumentando 3.3, pues aumenta más o menos un promedio de la multiplicación 9.4 por 3.3. Entonces le damos enter y miramos nuestra gráfica. Es una línea completamente recta, pero no inicia desde el punto cero. Bien sabemos, ¿no? Esto parece como un... Entonces todos sabemos de que la velocidad inicial es influyente, entonces nuestras gráficas son completamente diferentes. Entonces vamos a mirar, entonces sabemos que en la posición cero, en el tiempo, en el segundo cero, tenemos una aceleración de 9.4. Entonces, ¿qué pasa en el segundo uno? Tenemos una aceleración de 12.73. Segundo 2, 16.7. Acá se pueden mirar todos nuestros valores puestos. Y en el último, ¿qué pasa? En el segundo 10 tenemos una velocidad de 42.73 metros por segundo al cuadrado. Entonces seguimos con nuestro... ¿Qué nos pide el siguiente ejercicio? Ahora que averigüemos, que grafiquemos la función A versus T. Entonces tal cual tenemos nuestros comandos para graficar. Cerramos acá. Entonces, igual hicimos. Entonces acá que nos dice crear la gráfica. Entonces nos dice datos de la tabla. Sabemos que el tiempo es una variable que es igual en todo lado. Entonces, ¿qué comando le vamos a dar? Con aceleración constante, se la vamos a cambiar. Vamos a cambiarle el 0.0 por nuestro 3.3. Esto va a ser representado con la letra T y que cree un vector de 3.3 del mismo tamaño que T. Igual dibuja una línea con marcadores de círculo en cada punto que nos indique cada punto qué valor nos da y le damos enter. Ay, perdón, acá le damos enter. Tenemos algún valor mal hecho porque no nos muestra la gráfica. Podemos mirar cuál será el valor. Un 3.3. Añade glim. Tun, tun, tun. Bueno, entonces aquí podemos evidenciar en esta tabla, no sé cuál es acá mi error. Entonces acá vamos a mirar nuestra gráfica, cómo quedó. Entonces acá podemos decir que en tiempo sobre aceleración, sabemos que la aceleración va a ser constante de 3.3 y el tiempo va a ser lo mismo. Pero entonces nuestro resultado va a ser el siguiente. Entonces, ¿qué nos dice? Que analicemos los resultados obtenidos y presentar unas conclusiones a continuación. Entonces, ¿cuáles son mis conclusiones acerca? Bueno, entonces, del primer ejercicio que nos ponen que es un movimiento rectilíneo uniforme, o sea, MRU, que la velocidad se mantiene constante en 9.4 a lo largo de todo el intervalo de tiempo. Esto es una característica que define los movimientos rectilíneos uniformes. Entonces, la posición S aumenta de manera lineal con el tiempo. Esto se refleja en los incrementos constantes de la posición por cada unidad de tiempo transcurrida. ¿Qué más podemos decir de esto? Que la aceleración es nula. Dado que la velocidad no cambia, la aceleración es cero, ya lo sabemos. Esto conforma que el objeto
¿Qué pasa con el objeto? Se mueve sin aceleración de 0,0. ¿Qué pasa ahora con nuestra aceleración cuando varía en 3,3? Entonces, ¿qué pasa? Nuestro movimiento acelerado, a diferencia de la tabla anterior, la velocidad v no se mantiene constante, aumenta con el tiempo, lo que indica que el objeto está acelerando. Ya sabemos que con una aceleración diferente a cero, indica que nuestro objeto está acelerando. La posición S también aumenta de forma no lineal, lo que confirma la presencia de aceleración. ¿Qué otra cosa podemos hacer? La aceleración es positiva, la velocidad aumenta de manera constante en aproximadamente 3,3 metros sobre segundo cada segundo. Esto sugiere una aceleración constante y positiva. Otra cosa que podemos decir de esto es que la posición S no es directamente proporcional al tiempo. Esto indica que un movimiento no es uniforme, sino acelerado, como vimos en las gráficas anteriores. ¿Qué se puede decir más de las? Entonces, ¿qué otra pregunta nos dice? ¿Cómo puede diferenciar un movimiento rectilíneo uniforme de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado? Entonces, ¿qué características a partir de mis gráficas de movimiento? Entonces, podemos decir que la gráfica, la de X versus T, la gráfica en el MRU, en el movimiento rectilíneo uniforme, la gráfica es una línea recta con pendiente constante. La pendiente representa la velocidad del objeto. En cambio, en nuestra MRUA, la gráfica es una curva parábola, lo que les decía anteriormente, y la pendiente de la curva, perdón, cambia constantemente, lo que indica un cambio en la velocidad. Seguimos con el siguiente punto. Entonces, velocidad versus tiempo. ¿Qué pasa en la MRU? La gráfica es una línea horizontal. Como les mostré, es una línea completamente horizontal. Y eso indica que la velocidad es constante a lo largo del tiempo. Entonces, ¿qué pasa con la MRU? La gráfica es una línea recta con pendiente constante. La pendiente representa la aceleración del objeto. Seguimos con la aceleración versus tiempo. MRU. La gráfica es una línea horizontal en A igual a cero. Esto indica que la aceleración es nula. La gráfica es una línea horizontal en un valor distinto de cero. Esto indica que la aceleración es constante. Por esto, vamos a mirar acá las gráficas de la aceleración. Esta es de la de 3,3. Y acá hay otra de A versus T. Aquí A versus T. Podemos ver que también es una línea completamente horizontal, pero ¿en qué cambia? En que nuestra aceleración es diferente, entonces va a estar en una posición posterior a la de aceleración, a nuestra aceleración de movimiento rectilíneo uniforme va a ser diferente. Entonces, ¿qué sigue diciendo? Sobre el movimiento con aceleración constante, ¿qué sucede cuando la aceleración es cero? Entonces, sabemos que cuando la aceleración es cero en un movimiento, con aceleración constante, el movimiento se convierte en un caso especial conocido como movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué característica principal nos puede dar a conocer este movimiento? Pues es que la velocidad del objeto permanece constante a lo largo del tiempo. Esto significa que el objeto se mueve de la misma rapidez y en la misma dirección sin cambiar. La posición del objeto cambia de manera uniforme con el tiempo. Eso significa que el objeto recorre distancias iguales en intervalos de tiempos iguales. Y la última pregunta que nos dice, ¿qué representa el área bajo la curva de la gráfica de velocidad versus tiempo en cada caso? Entonces vamos a ir a la gráfica de velocidad versus tiempo. Gráfica de velocidad versus tiempo. Mira, acá tenemos la velocidad versus tiempo de nuestra aceleración 3,3. Ahora vamos a poner nuestra gráfica de aceleración versus tiempo de... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está, mírale. Aceleración versus tiempo. Entonces, ¿qué nos define esto?
¿Qué nos define nuestra... Entonces, que el área bajo la curva en una gráfica de velocidad representa el desplazamiento del objeto durante el intervalo de tiempo considerado. En el movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad es constante, la gráfica velocidad versus tiempo es una línea horizontal, como lo mostré. El área de abajo forma un rectángulo y el área de un rectángulo es base por altura, en este caso tiempo por velocidad. Por lo tanto, el área representa el desplazamiento total del objeto, que es igual a la velocidad multiplicada por el tiempo transcurrido, lo que expliqué anteriormente. ¿Qué pasa en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado? La velocidad cambia de manera uniforme con el tiempo. La gráfica de velocidad versus tiempo es una línea recta con pendiente, o sea, tiene tendera pendiente. Y el área bajo la curva forma un trapecio o un triángulo. Si la velocidad inicial es cero, pues forma un triángulo. Si no, pues es un trapecio, como ya lo hemos visto. Y en este caso, el área sigue representando el desplazamiento total del objeto, pero su cálculo requiere considerar el cambio en la velocidad. Entonces, como tal, el área de abajo de nuestra gráfica representa el desplazamiento total del objeto. Bueno, muchas gracias por la atención y hasta luego.